que a veces uno puede pensar algo atrás en la cabeza, ¿verdad? Un pensamiento de fe, de creer en Dios, pero aún así, en nuestro trabajo, en nuestra carrera, nos enseñan que esas cosas se mantienen aparte. Lo que sentí hacer fue escribí la oración de fe, de Señor, perdona mis pecados, acéptame hoy en tu reino. Todo eso, o sea, era como un paso de fe. Yo sé que en alguna manera inocentemente, pero, o sea, porque no sabía cómo hacer una oración bien así, de las que uno ve en la iglesia, vea, fuerte, Sí, de alguien poderosa, Yeah. pero era lo único que yo tenía para darle a él. Entonces la escribí y la imprimí en la computadora y se la fui a dar y le dije que si él quería arrepentirse de sus pecados y orar la oración de fe, que ahí se le iba a dejar yo. Noche, una vez más, estamos aquí para hacer nuestro tercer podcast y la verdad que estoy muy emocionado. Sé de muchas personas que están emocionadas porque tenemos a dos personas de la iglesia que respetamos y queremos mucho. A Merlin y a Marjorie con nosotras. Muchachas, gracias por asistir en esta noche. Gracias, Marvin, por invitarlos. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Por qué no entramos de un solo a hablar un poco con referente a unos temitas que queremos conversar en esta noche? Cuéntanos un poco, Merlin, realmente, ¿quién eres tú? ¿De dónde sos? Y un poco de contenido o un background de quién es Merlin. Mi nombre es Merlin. Yo nací en El Salvador y a los 7 años inmigré para los Estados Unidos con mis padres. Y he vivido en Minnesota desde que llegué, desde los 7 años. Y ahora tengo 26 años. Wow. Y soy enfermera, estoy casada. Yeah. Todavía no tengo hijos ni mascotas, pero sí. Yo me llamo Marjorie, yo soy de Honduras. Vine a vivir aquí cuando tenía 8 años y también he vivido en Minnesota desde que me vine para los Estados Unidos. Yo también soy enfermera, tenemos muchas cosas en común. Yeah. También estoy casada, yo tengo un hijo de 9 meses, se llama Mateo, y un gato que se llama Grace. Amazing, amazing. Cuéntanos un poco para que nos conozcan las personas que nos van a ver a través de las redes sociales, IG o en YouTube. ¿Cómo es que son personas que emigraron de El Salvador y de Honduras y ahora están trabajando de enfermeras? Pero ¿cómo sucede eso? No todo el mundo que emigra tiene la oportunidad, o no todo el mundo tiende a obtener una carrera así. ¿Cómo es que sucede? Si nos quieren contar un poco a qué edad llegaron y cómo empezó todo ese movimiento. Yo, el venir aquí de pequeña creo que me dio como like an advantage, porque siento que aprendí inglés bien rápido y siento que al venir aquí yo sabía que quería hacer algo con mi vida. Mi mamá decidió venir aquí para darnos un mejor futuro. Y entonces para mí era muy importante que ella se sintiera orgullosa de mí y siento que el ser enfermera es un logro muy importante para mí y para ella y para mi familia. Sí, ¿y es algo que te costó o sentiste que fue fácil obtener un grado de esa manera? No, definitivamente es muy difícil. Siento que también al ser el inglés mi segundo lenguaje, ha habido veces que no, es difícil, ¿no? Pasar de inglés a español, de inglés a español. Y there's definitely been challenges. Yeah, what would you say is one of the challenges that you have faced from the minute that you started until you finished? The motivation. Sometimes, you know, I feel like there's been many times where I've been like, is this really what I want? Is this really what I want to do with my life? Yeah. Because it's been hard, you know, and getting a degree is hard work. Y siento que muchas veces me quise dar por vencida porque decía yo, no, estos exámenes están difíciles, yo no puedo escribir este proyecto, cosas así. Merlin, contanos un poco de cómo Merlin, somos compatriotas, somos del Salvador. Sí. En sí creo que estamos aquí unos 15, 20 minutos porque vos sos de Usulután, ¿no? Sí. Y yo soy de Zacatecoluca. Contanos un poco, Merlin, cómo es que vos decidís, llegaste del Salvador, contanos un poco de a qué edad llegaste y cómo decidís entrar a ser enfermera. Yo llegué a los 7 años y yo no tenía papeles.
Así que cuando cumplí 15 años, yo fui parte del programa DACA, que fue dado por Barack Obama, que me permitió que cuando yo me graduara pudiera ir al colegio. Entonces, uno de los cosas más difíciles que yo pasé fue no tener una residencia, no poder ser parte de los programas del gobierno que te ayudan a ir al colegio. Así que yo tuve que pagar el colegio a cash, sin ayuda de préstamos, sin ayuda de mis padres, porque ellos también tenían sus propios gastos y no me podían pagar el colegio. Así que cuando yo decidí ir al colegio no sabía qué escoger, pero había escuchado que la carrera de una enfermera era muy buena aquí en los Estados Unidos. Así que la escogí y yo puse mi fe en Dios, de verdad, porque yo no sabía cómo iba a pagar por el colegio. Pero mientras iba trabajando, iba ahorrando, y gracias a Dios, por medio de ciertas becas y de ahorrar, pude pagar por el colegio. Increíble. ¿En algún momento decidieron, bueno, ahora son enfermeras, pero en algún momento pensaron en obtener diferentes carreras? Did you guys ever thought about switching? Yo nunca pensé en otra carrera. Siento que desde niña yo he sido muy servicial. Y me acuerdo que cuando estaba pequeña me gustaba cuidar a otros niños, ¿no? Hice mucho babysitting cuando iba creciendo. Entonces siempre supe que quería hacer algo relacionado con servir a otras personas. Y lo mismo, ¿no? Había escuchado que la enfermería era una muy buena carrera y entonces pues solamente se dio. Nunca se te cruzó cambiar de major, ¿no? Yo tampoco. Yo siempre he sido de las personas que escoge algo y lo sigue y lo termina, porque mi padre siempre me ha dicho que a veces cuando uno tiene muchas opciones, te vuelves indecisa y eso a veces no te lleva a ningún lado. Así que escogí la carrera de enfermería y cuando me di cuenta que sí lo podría lograr, que sí podía pagar por mis estudios, no hubo otra opción para mí. Sabía que ese era mi camino. Increíble. Ya que las dos asisten a la iglesia, tenemos el privilegio de tenerlas en Espíritu Santo. Hablemos un poco de cómo, porque la iglesia, por lo general, en las paredes de la iglesia se mueve la fe, ¿no? Los milagros. Y ustedes trabajan de lunes a viernes o de lunes a jueves en un hospital donde muchas veces el término fe no se utiliza, sino que se utiliza medicamentos o medicinas o ciertos otros tipos de cosas, ¿no? Pero por lo generalmente no se usa la fe, al menos que seas un doctor o una enfermera cristiana y quizás en the back of your mind, quizás sí piensas en eso, pero no, me imagino que no le dicen a un enfermo, tenga fe, ya va a salir aquí en 30 días, sino que lo que hacen por lo general es darle algún tipo de medicina, ¿no? Cuéntenos un poco de cómo, qué tipo de mundo viven ustedes, porque viven el mundo espiritual en la iglesia los domingos, y el lunes regresan a sus trabajos y no es tanto fe, sino que es medicina. ¿Cómo viven ustedes ese mundo? ¿Cómo se sienten? Dijiste algo bien interesante que quería llamar la atención. Dijiste que a veces uno puede pensar algo atrás en la cabeza, un pensamiento de fe, de creer en Dios, pero aún así en nuestro trabajo, en nuestra carrera, nos enseñan que esas cosas se mantienen aparte. Y nos advierten muchas veces de no meter nuestra fe en cómo hablamos con los pacientes. Oh, wow. Porque puedes ofender a alguien. Wow. Y muchas veces tienes ese miedo de querer orar por alguien o querer decirle una palabra como Dios está contigo, ¿verdad? Yo y Marjorie trabajamos en un lugar donde diagnosticamos cáncer. Oh, wow. Donde hacemos los exámenes diagnósticos para decirle a la gente si tienen cáncer o no. Entonces, muchas veces somos las primeras personas que ven que están hablando con los pacientes cuando se despiertan de la anestesia. Y aunque es el doctor que les da la noticia, somos nosotros las que quedamos con los pacientes después de que reciben la noticia de tener cáncer. Oh, wow. Entonces, ¿qué le dices a alguien cuando no puedes usar la palabra Dios, fe, milagro? Ten esperanza. Sí, esperanza sí, pero no conectarlo con Dios. Wow. Apenas el otro día estaba hablando con Merlin porque le digo, ¿qué hago? Le digo, porque no sé qué decirles, no sé cómo ayudarles, cómo estar ahí para ellos sin acudir a Dios. Sí.
es difícil para mí. Sí. ¿En alguna vez ustedes have you guys ever crossed the line? Have you guys ever, en algún momento, ahí le dicen a alguien en las puertas cerradas? ¿Sí lo han hecho? Sí, una vez me acuerdo que estaba trabajando todavía en el hospital y uno de mis pacientes había recibido una noticia de que tenía cáncer en el cerebro. Oh, wow. Y era terminal, no había ningún tipo de tratamiento, nada que le pudiera ayudar. Y esto era cuando recién empezaba COVID, so no podíamos tener ninguna familia, nobody could visit them. Y ella estaba, estaba sola. Sí. Y yo la cuidé y le dije, yo no sé si debería decirte esto, le digo, pero tomé su mano, ¿no? Y le digo, Dios está contigo y no sé qué vaya a pasar, pero yo sé que Dios está contigo. Y no sé, it was really powerful. Wow. It was a powerful experience for me. Yeah. Igual, una vez recién graduada y en mi primer trabajo en el hospital, cuidé de un paciente que estaba en sus mid-20s y lo habían diagnosticado con cáncer del hígado. Oh, wow. Porque había tomado mucho alcohol. Uh-huh. Y él me comienza a decir que por qué él había comenzado a tomar mucho alcohol. Y tenía que ver con que él tenía mucho dolor. Y ahora me decía, ahora me arrepiento y quisiera volver el tiempo atrás y no hacer eso. Y comenzó a abrirse conmigo. Uh-huh. Y el doctor llegó y le dijo que le daban 2 semanas. Wow. Y durante mi periodo que iba a estar con él era de 3 a 11 de la noche. Y se hicieron las 8 y yo sentía ese querer de decir, porque yo sabía que esa era la última vez que yo lo iba a ver a él. Yo no iba a volver a tenerlo a él como paciente. Wow. Entonces pensaba y le preguntaba al Señor si debería hacer algo. Pero al mismo tiempo con el miedo como que si me rechaza, que si se enoja, si yo le digo algo. Yeah. Entonces yo quería hacer la oración de fe con él. Wow. De las que uno hace con la gente que ya está al brinco de la muerte. Y lo que sentí hacer fue escribí la oración de fe, de Señor, perdona mis pecados, acéptame hoy en tu reino. Todo eso, o sea, era como un paso de fe. Yo sé que en alguna manera inocentemente, pero o sea, porque no sabía cómo hacer una oración bien así, de las que uno ve en la iglesia, vea, fuerte, de alguien poderosa. Ajá. Yeah. Pero era lo único que yo tenía para darle a él. Uh-huh. Entonces la escribí y la imprimí en la computadora y se la fui a dar y le dije que si él quería arrepentirse de sus pecados y orar la oración de fe, que ahí se le iba a dejar yo. Wow. Y yo creo que así fue una de las cosas que me cambió, de verdad me cambió esa noche, porque me di cuenta qué tan importante era mi carrera en esos momentos. Que yo tenía la dicha de estar con personas en sus últimos momentos. Uh-huh. Y que quizás Dios me había puesto allí en ese instante para poder hacer la diferencia de que alguien tuviera salvación o acceso a la oración de fe. Sí. En esos momentos. Well, me imagino de que creo que lo más difícil ha de ser trabajar en un hospital, ver personas y semanas después o meses después no verlas, ¿no? Have you guys ever experienced me imagino que han visto muertes, ¿no? ¿Cómo una salvadoreña y cómo una hondureña transicionan esas cosas? I mean, how often do you see death? ¿Y cómo transicionan eso? Porque yo las veo el domingo en la iglesia normal, pero ustedes ven tantas cosas, personas con las que conversaron y de repente ya están. ¿Cómo lidian con eso? Sí he experimentado la muerte y siento que llega a un punto, ¿no?, donde tienes para cuidarte tú mismo, tienes que decir, okay, esto es mi trabajo y esta persona está muriendo, pero no me lo puedo llevar conmigo. Porque si me llevo conmigo cada muerte, it'll burn you out. Wow. En lo personal fue algo que aprendí y he visto como
los trabajos que tuve antes de ser enfermera me ayudaron. Por ejemplo, yo fui asistente de enfermera en un lugar en un asilo para ancianos. Entonces, a los 16 años vi la primera persona a morir enfrente de mí. Wow. Entonces, me acostumbró a ver la muerte. Claro, estas personas ya estaban ancianas, habían vivido una vida larga. Ellos estaban esperando, de alguna manera, algunos de ellos esperaban la muerte con felicidad. Muchos de ellos, era un asilo de luteranos, de la iglesia luterana, entonces muchos de ellos eran cristianos, creían en Dios. Podíamos orar por ellos, ahí era la diferencia, podíamos orar por ellos en su hora de muerte. Entonces, cuando de alguna manera te acostumbras a ver esa pérdida de vida, pero sí fue un cambio en el hospital cuando ves gente de 16 años, 32, mamás con 4 hijos, padres que dejan a su esposa y a sus hijos. Nunca te acostumbras del 100%, pero aprendes a enfocarte en lo bueno y a seguir adelante. Wow, increíble. Ya que estamos hablando de los luteranos, ¿no? Y que eran cristianos, hablemos un poco de... La pregunta sería para ustedes, muchachas, ¿quién es Dios? Pero antes de empezar esa pregunta, me gustaría que conversáramos un poco de cómo es que se hacen cristianos. Porque I know a little bit of your background. Yo sé de que con vos, I have to piece a couple things. I'm still wondering. Pero, ¿qué les parece si conversamos un poco de quién es Dios, pero cómo es que empieza su vida como cristianas? Que es muy importante analizar de que a veces cuando alguien por ahí dicen de que el evangelio es para gente pobre. Y por ahí dicen de que muchas veces cuando vos obtenés una carrera, a veces uno cree que él, ¿no? En inglés es stuck up, because you own a career, ya no necesitas a Dios. Ahora hablemos un poco de eso. Si quieres, puedes empezar tú, Marjorie. ¿Cómo es que Marjorie conoce de Dios y quién es Dios para ti? Pero antes que eso, were you a Christian since day one, o cómo es realmente que empieza esa semillita de Dios dentro de tu corazón? Yo crecí yendo a la iglesia católica. Desde que estaba pequeña iba con mi abuela y después cuando me vine a vivir acá a los Estados Unidos iba con mi mamá. Pero siento que en esos años iba a la iglesia y sí creía en Dios, pero no iba a la iglesia porque yo sentía el deseo de ir. Era como lo que hacíamos todos los domingos, ¿no? Y entonces siento que cuando yo llegué a Espíritu Santo, cuando yo los conocí a todos ustedes, siento que ahí fue donde empezó a crecer esa semillita que estaba ahí desde que yo conocí a Dios cuando era pequeña. Creo que ahí fue cuando verdaderamente empezó a crecer y empecé a querer buscar de Dios por mí misma. Entonces, siento que Dios para mí es lo constante en mi vida. Desde pequeña ha habido mucho cambio en mi vida, muchas personas que han venido, que han ido. Y entonces siento que desde que yo tengo memoria, lo que siempre ha sido constante, lo que siempre he sabido es que Dios está ahí, Dios es. Yeah. How was it for you, ya que estás diciendo de que fuiste criada en la iglesia católica? Porque la iglesia católica, comparada a la iglesia cristiana, muy diferente. Sí, ¿no? Los cristianos tienen instrumentos, piensan en pantallas, luces, hay como toda una producción, ¿no? Y en la iglesia católica tiende a ser como más silencio, más calmado. ¿Cómo ha sido para vos ese cambio? ¿En algún momento has dicho, qué locos estos manes aquí? ¿O cómo ves esos cambios? ¿Cómo viene eso transicionando en tu vida? Creo que, como te digo, no, cuando estaba pequeña, no, para mí la iglesia era a lo que íbamos los domingos. Y yo sentía que no conocía a Dios, pero no podía conocer más de Él, no podía aprender más de Él, porque en la iglesia católica no tienen el libro y siempre, todos los años es lo mismo, siempre es el mismo sermón, el padre habla y o sea, ya hasta yo tenía memorizado lo que el padre iba a decir después. Y entonces yo sentía, I felt stuck. Entonces cuando vine a Espíritu Santo y empecé a experimentar lo que era adorar a Dios without a script, poder adorarlo cuando cantamos, cuando alabamos, cuando escucho a alguien predicar,
ha sido un gran cambio para mí. No es algo a lo que estaba acostumbrada, pero ha sido un buen cambio. Increíble, increíble. Y ahora, Marjorie, ya que podría decir que sos una bebé en la fe, you're still learning, venís con todo el equipo de los que predican, vos venís like you're right there, like somehow you become like a shadow and you listen to what people says y estás aprendiendo, ¿no? Sos una bebé. Ahora, la pregunta sería, ¿quién es Dios para Marjorie? Marjorie, ¿tu apellido? Oviedo. ¿Quién es Dios para ti? Bueno, Portillo. Portillo, perdón. Portillo. ¿Quién es Dios para ti? Like, if you could describe God. Dios, como te digo, para mí es lo constante. Esa sería mi manera de describirlo. Es lo constante en mi vida. Es a quien yo puedo acudir, no importa lo que esté sucediendo. Uh-huh. Y es difícil de poner en palabras lo que es, porque es más como lo que yo siento como esa fe, ese querer saber más de él, porque, o sea, yo nunca lo he visto, ¿no? Nunca he físicamente visto a Dios, pero está ese sentimiento, está esa fe de que yo sé que Él existe y sé que Él está. Entonces, eso para mí sería lo que es Dios, es estar. Increíble. Merlin, cuéntanos un poco de... quiero decir tocaya, but that's only if you have the same name, right? Right. Contanos un poco tuyo, Merlin, ¿cuál es tu upcoming, tu génesis? ¿Cómo empezás vos a seguir a la iglesia? ¿Es algo que venís desde El Salvador o aquí realmente firmás los pasos en la iglesia? ¿Cómo sucede eso ahí? Y pues yo me crié en El Salvador con mi abuela y ella me llevaba a las iglesias cristianas allá. ¿A qué iglesia ibas en El Salvador? No me acuerdo cómo se llaman, pero se ponían el pañuelo blanco. ¿Elim? No, de verdad que no me acuerdo. Yo tenía 7 años. Yo me crié con mi abuela de la edad de 3 años a 7 años. Oh, wow. Entonces, sí me recuerdo ir a la iglesia cristiana y también a la católica. Oh, wow. Lo que más me recuerdo era el día de palmas, porque íbamos afuera en las carreteras y me daban una palmita y yo las levantaba y todo eso. Entonces, me acuerdo de eso. Y cuando yo llegué a los Estados Unidos, íbamos a la iglesia católica para la Navidad y para la Pascua. Y me acuerdo que mi padre me dijo, mi papá me dijo, yo nunca te voy a forzar que vayas a una iglesia, pero sí te voy a enseñar lo que yo aprendí, y eso es que Dios es nuestro creador, y me enseñó eso, la fe. Él me enseñó sobre la fe. Entonces no acostumbré a ir a la iglesia cuando yo estaba pequeña, nomás, como te digo, esos cuantos días. Sí. Y una vez mi prima me invitó a una iglesia cristiana como las que ahora conocemos, con música. ¿En los Estados Unidos? ¿O? Sí, en Texas, porque vivimos un año en Texas. Okay. Y ella comenzó a ir a la iglesia allá, se llamaba Vida Abundante. Todavía está esa iglesia ahí. Y el pastor predicaba muy bonito. Nunca había escuchado a alguien hablar de Dios de esa manera. Y comencé a leer la Biblia, tenía 12 años, y así poco a poco fui aprendiendo. Y mis padres no iban a la iglesia, pero a mí me gustó ir a la iglesia, porque era diferente a la católica. Y le di mi vida a Dios a los 12 años, y de allí comenzó una relación de conocer a Dios, y poco a poco mi fe fue expandiendo. Increíble. Ahora, ¿tú podrías decir quién es Dios para vos? Sí. ¿Quién realmente, si yo te dijera, Merlin, en 2 o 3 palabras, describime quién realmente es Dios? La primera palabra que se me viene a la mente es creador, mi creador. Y la relación que yo veo es que lo he aprendido de la Biblia, es un creador extendiendo su mano a tener una relación conmigo, y yo respondiendo a esa invitación. Sí. Más que todo, Dios ha sido fiel conmigo y me ha dado propósito. Well, honestamente, estoy muy emocionado por esta conversación que estamos teniendo. ¿Alguna vez ustedes han han experimentado especialmente ahorita que tuvimos todo lo del COVID, el COVID-19, como le dicen unos, ustedes en algún momento escucharon o han escuchado, no solo eso, pero mitos cristianos que van contra lo que ustedes hacen, ¿no? Como el hospital, como por ejemplo, algún tipo de mito era que hablábamos anteriormente antes de empezar,
de que mucha gente no se estaba vacunando para el COVID porque creían de que el anticristo o creían que tenía hierro o que te iban a poner un microchip. Habían sin de cosas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de eso? Y si podemos hablar un poco de mitos que ustedes por lo generalmente han escuchado con referente a la medicina. Hay muchos mitos. Yeah. Todas las religiones tienen algo que su religión no les permite hacer en lo que es medicina o tratamiento. Yeah. Uno de los que se lo viene a la mente es, por ejemplo, los testigos de Jehová no pueden recibir donación de sangre. Oh, wow. Y a veces ellos tienen que decidir entre o muero hoy o me dejo que me salven la vida. Wow. No sé si sabías eso. Sí, había escuchado algo así. Sí. Y la otra es que recientemente he estado expuesta a esto, es la gente de Hmong. Uh-huh. Ellos, su religión no permite que le saquen ninguna parte de su cuerpo. Oh, wow. Entonces, a veces tienen tumores o cáncer, pero ellos no permiten que le saquen el cáncer porque han aprendido de su religión o su religión les prohíbe que le hagan ese procedimiento. Wow. Yeah. Wow, that's crazy. Creo que el que se me viene más a la mente es el de los testigos de Jehová, ¿no? Que no permiten transfusiones de sangre. Uh-huh. Y se me viene a la mente, yo tenía un amigo y él era testigo de Jehová y hablábamos, a veces nos poníamos a hablar, ¿no? de su religión y de lo que ellos, lo que creían, lo que les permitían, lo que no les permitían. Y una vez hablamos de las transfusiones de sangre y le digo yo, ok, entonces si tú estás en el hospital y te dicen necesitas esta transfusión, si no vas a morir, ¿dejarías que te den la transfusión de sangre? Y me dice no. Y le digo, ok, digamos que tienes un hijo y te dicen tu hijo va a morir si no dejas que le hagan la transfusión de sangre. ¿Dejarías que tu hijo muera? Y me dijo, sí. Y para mí eso fue como, wow, o sea, yo me pongo a pensar ahora no en mi hijo, o sea, en lo que yo haría para salvarle la vida a mi hijo, pero ahí es donde vemos que la religión tiene, o sea, tanto poder sobre los pensamientos y las acciones de las personas. That's big. Y ellos lo justifican todo, ¿no? En la Biblia dice este versículo y la Biblia dice que no, alguna explicación, ¿no? ¿Por qué no hacen las cosas que hacen? Sí. Y para mí, digo yo, ok, pero ahora estás usando la Biblia para tus beneficios. Yeah. Y porque no, o sea, bueno, no sé, pero para mí en lo personal, yo digo, yo no creo que Dios, si nos ha dado esto, y es donde regresa otra vez la ciencia, ¿no? Yeah. Dios nos dio la ciencia, yo creo que nos dio la ciencia para que podamos sanar y podamos curar y podamos ayudarle a otras personas. Yeah. Y entonces digo yo, estás usando a Dios para decirme que yo no puedo ayudar a alguien. Sí, yo creo que ahí viene lo que empezamos hablando, ¿no? De muchas veces creemos de que la evolución, ¿no? O la ciencia está separado de Dios, pero realmente es una sola cosa. Simplemente de que a veces todo lo espiritualizamos y creemos de que esto es malo y esto es bueno, pero realmente creemos de que Dios realmente le da la sabiduría a los doctores o a las enfermeras para poder trabajar a sus mismos hermanos en el mundo, ¿no? Realmente. No sé qué piensas vos de eso, Merly. Sí. No sé si alguna vez has escuchado a alguien que te dice o hace la pregunta, si Dios quisiera que fuera sano, ¿por qué no te sana? Yeah, that's crazy, yeah. ¿Lo he escuchado? Uh-huh. Eso es difícil, es verdad. Si es la voluntad de Dios, y eso se lo hacen a veces la gente que es atea, y que ellos o están diagnosticados con algo, o su familiar, y uno les trae la conversación de Dios, de un milagro, de que quizás Dios pueda hacer un milagro, es como, ok, ¿por qué no lo hace Dios? Y eso es difícil de explicar. ¿Y alguna vez, sí has tenido una experiencia así vos? Sí, he tenido conversaciones con ciertas personas, a veces con familiares de mis pacientes que están pasando por algo difícil. Sí. Y tienen esas conversaciones entre ellos o a veces con uno
yo creo que es una frustración. Y cuando alguien que no cree en Dios es presentado con la idea de un milagro de Dios, a veces se puede ver que hay una pelea interna de quizás querer tener esperanza, pero al mismo tiempo están acostumbrados a confiar en lo que es, vean los resultados que les han dado, de que sus familiares van a morir en 2 meses y no hay nada que se pueda hacer. Yeah, that's crazy. Hablemos un poco de church, ya que soy del Salvador, has andado en Honduras hace poco. ¿Qué están viendo alrededor del mundo evangélico, cristiano? Where do you guys think that the church is going? Porque yo tuve la experiencia o tuve el privilegio de desde el día 1 nacer en las bancas cuando el hermanito tocaba a la guitarra acústica y no, en ese entonces todavía la batería era del diablo. Entonces era la guitarra acústica y de ahí empezamos a contar. Cuando yo nací cantábamos coritos de himnario. Ustedes saben qué es himnario, ¿no? Una página, parabas, ibas a la otra página. De ahí cuando empezó a venir las alabanzas un poco más motivadas, de ahí empezaron a venir la batería, la distorsión de la guitarra y ahora lo que estamos ahora. Pero ¿a dónde ven que la iglesia va? Estamos en el 2022. ¿Y qué han notado? Vos traes un ángulo más como your background is more Catholic and now you're attending a Christian church. Pero ¿qué ven con la iglesia? ¿Para dónde creen que va el futuro de la iglesia? Yo creo que como siempre el futuro de la iglesia o cómo la iglesia va cambiando es con la cultura. Yeah. Y yo creo que en lo que leemos en la Biblia no hay un manual de cómo hacer iglesia. Yeah. Así se comienza el servicio, así se termina, cuántos días los vamos a juntar durante la semana. Sí. Eso no te lo dice en la Biblia. Sí. Entonces, a veces la gente se olvida que la iglesia que tenemos ahora ha sido construida por nuestra cultura, nuestra sociedad. Yeah. Y así mismo yo creo que la iglesia va a ir cambiando como va cambiando la sociedad y la cultura. Yeah. Y siento que la cultura y nuestra sociedad tiene mucha influencia sobre lo que hacemos en la iglesia, ¿no? Como hace 10 años no hubiéramos estado haciendo un podcast. Yeah. Y siento que hay muchos cambios buenos como esto. Siento que poder alcanzar a más personas usando algo, o sea, unas herramientas. Usando estas herramientas, claro. Siento que es muy bueno, es muy bueno. Yeah. Vos experimentaste, ¿has podido ver el cambio de entre cuando asistías a la iglesia en El Salvador o en Texas, ahora aquí? Are you afraid of change? En lo personal no, pero estoy acostumbrada al cambio. Porque en nuestra infancia, en nuestra childhood, ha habido tanto cambio. Yeah. Yo todavía soy de los años donde teníamos los CD players y los flip phones. Did you get to see the cassette players or no? Yes, también. Yeah. Los cassettes en los carros aún todavía poníamos cassette. Yeah, it's crazy. Así que desde ese entonces hemos visto todo el cambio hasta el iPhone. Así que no me asusta el cambio, pero sí es difícil, sí es un challenge. A veces cambiar y ajustarte a lo que está pasando. Sí. Me gusta el cambio y siento que basado en mi carrera no es necesario el cambio. La medicina constantemente está cambiando y tenemos que ser flexibles. Como enfermeras, día a día tenemos que ser flexibles. Y entonces siento que estoy acostumbrada a experimentar cambio y poder ser flexible. Entonces, sí, siento que estoy preparada. Bueno, nunca estás preparado, ¿no? Porque nunca sabes lo que viene, pero... Hablando de los cambios que estamos teniendo en la iglesia, ¿ustedes qué piensan de lo que ahora... no sé, hay muchas iglesias latinas, pero no en Minnesota, pero alrededor de como Miami o Los Ángeles. ¿Qué piensan ustedes de lo que ahora estamos haciendo en Espíritu Santo, que es una hora de servicio? ¿Sabes cómo estamos acostumbrados no sé en la católica, pero yo vengo de que era 2, 3 horas, 4 horas de servicio. ¿Cómo te sentís vos con una hora de servicio? ¿Sentís como que deberíamos hacer más horas, quizás 2 horas, 2 y media? ¿O cómo ves eso y por qué consideras si es que es bueno o es malo hacer una hora? A mí me parece muy bien hacer una hora porque
si pienso en lo cómo era la iglesia cuando yo iba, que era 4 horas, uno perdía la concentración. 40 minutos en la prédica. La otra hora y media que pasaba el predicador predicando, yo creo que no aprendías tanto. Entonces yo creo que si el propósito de la iglesia es enseñar y instruir a la gente, no necesitas demasiadas horas para hacer eso, para cumplir ese propósito. No necesitas 2-3 horas porque hay estudios, ¿no?, que dicen que el ser humano, el cerebro del ser humano solo puede poner atención a certain amount of time. Después de que what's that amount? What is it? Is it I think it's 45 minutes. Yeah, it's 45, right? Siento que son 45 minutos. Después de eso, por más que uno quiera poner atención, el cerebro no está capacitado para eso. Entonces siento que al saber eso, podemos ver de que si alguien va a ir a la iglesia y va a aprender algo, lo va a hacer en esos primeros 45 minutos. Ya de 45 en adelante cuando estamos haciendo el llamado, ¿no? That way we can make it to an hour. Sí. Es increíble, la verdad. Yo, ahora que soy líder de la iglesia, vengo viendo todos los cambios y creo que una de las cosas que he visto en la pregunta última que estábamos hablando es esos cambios, ¿no? Creo que there will be a little bit of pushback, especialmente con las personas que ya están acostumbradas a un cierto estilo. Y esas personas no son personas extrañas. Muchas veces pueden ser a nuestros padres, tu mamá, tu papá. Pueden ser personas de que por lo generalmente están acostumbradas a ese tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿qué piensas tú de Merlin y Marjorie? ¿Qué piensan ustedes de esas cosas? De cómo nuestros padres ven la iglesia y cómo nosotros, tu generación, está viendo la iglesia. Do you talk to your dad or your mom about those things, and like where do you see church in there? Sí, esa es una conversación que mi mamá y yo hemos tenido a menudo, bastantes veces, porque hay mucha diferencia. Y lo que he llegado a aprender es que ni ellos están equivocados ni nosotros estamos equivocados. Que no tenemos que escoger lados. You're on the right side of church, I'm on the wrong side of church, y en esas peleas, porque no lleva a nada. Simplemente es aceptar de que las cosas han cambiado y que lo que funciona para ellos no va a funcionar para nosotros, porque nuestro estilo de vida es diferente. Es como lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? Nosotros, esta generación, hemos visto tanto cambio que ya estamos acostumbrados a eso y es lo que sabemos, pero la generación de ellos no vio eso, no vio todo ese cambio. Entonces ellos, and I think people sometimes want to hold on to what they know because it's easier than dealing with the change. Yo creo que es importante mejor hablar de lo que tenemos en común que hablar de lo que no tenemos en común, porque eso nos lleva a la división. Entonces, cuando yo tengo conversaciones así con mi mamá, siento que la conversación va mejor cuando hablamos del propósito de la iglesia y menos en si ellos hacen servicio de 2 horas y nosotros 1 y así, porque teología, en qué creen, en qué nos vestimos. Esa es una de las conversaciones que nunca termina en una nota buena, porque siempre terminamos en lados opuestos. Sí, no, definitivamente. Y para ir concluyendo con esta conversación, hablemos un poco de qué es algo que te molesta de la iglesia, para las dos, y algo que te gustaría cambiar en sí misma. Marjorie, o Merlin, ¿qué es una de las cosas que vos podéis, Marvin, esto es algo que me molesta de la iglesia? That's a hard question. That is a tough question. Yeah. Trick question. Yo creo que, bueno, si hablas de iglesia como en todo, general, en general, toda la iglesia, no nomás una iglesia, es que y lo veo a menudo, y lo veo en mí, y lo veo en las personas que me rodean y en otras iglesias, es que nos olvidamos que los que más necesitan a veces trabajar en sí mismos son la gente que está en la iglesia. Que a veces yo creo que nos acostumbramos a estar entre tantos cristianos de que se nos olvida que nosotros también somos pecadores. Y comenzamos a hablar desde la tarima.
Y no puedes ver de cara a cara con alguien si tú te sientes más arriba. Sí. Yo creo que a menudo, a veces en predicaciones o en los mensajes que damos, nos separamos bastante de nuestro prójimo. Yeah. Y yo creo que no estamos enviando un mensaje positivo cuando nos separamos de nuestra comunidad. That's good. That's good. Good. Para mí siento que algo que he notado es que hay muchas veces la iglesia se enfoca tanto en la religión y en lo que, yo soy de esta religión y yo estoy en lo correcto porque esto dice la Biblia y esto dice así. Y se nos olvida qué es lo que todos tenemos en común, ¿no? Sí. Todos creemos en Dios. Y siento que a veces nos enfocamos tanto en la religión y en todas las reglas y en todos los deberes y las expectativas que se nos olvida amar a Dios y enfocarnos en Él. Sí. Yeah. Sí, yo pienso de que una de las cosas para mí que me enoja de la iglesia global, creo que es muchas veces el término político. Porque, para mi opinión, todos nosotros somos hijos del Señor en general, y yo creo que una de las mayores frases o una de las palabras que más nosotros debemos de vivir por es tener empatía sobre el ser humano. Y muchas veces podemos ser cristianos y creemos que vamos para el cielo, pero no tenemos empatía sobre otras personas. Sí. Y yo creo de que es muy importante, así como a veces hablamos del aborto, temas así, también pongamos el corazón por otras situaciones que suceden alrededor del mundo. Y creo que a veces me enoja cuando la iglesia a veces se enfoca en un solo sector, mientras el mundo se está muriendo de este lado, ¿no? Sí. Me gustaría de que hubiera ese cambio donde la iglesia realmente estuviera. Lastimosamente vamos a morir tratando, we're going to die trying, pero tenemos que tener empatía sobre todos los seres humanos en general. Sí. No importa el lenguaje, no importa de qué país sos, simplemente que uno tiene que tener el corazón de Jesús. Y es lo que Jesús nos enseña, porque cuando Jesús vino, obviamente Él nace en el Medio Oriente, pero Jesús no vino y dijo solo para los del Medio Oriente. Gracias a que Jesús nunca tuvo excepción de personas, nosotros tres podemos adorarlo ahora. Pero ya te imaginas que Jesús tuviera una ideología que no, just this amount of people are going to, Entonces considero de que los cristianos tenemos que aprender a tener empatía. Empatía para el centroamericano, empatía para el suramericano, para los de Europa y para Norteamérica. Sí. Porque a veces nosotros creemos, a veces puede llegar a pasar que somos cristianos, we're doing amazing. You're doing amazing, that's all that matters. As long as you have money and you're doing amazing, that's all that matters. Sí. Y muchas veces se nos olvida que hay personas alrededor del mundo de que están sufriendo. Entonces tenemos que tener como cristianos, aprender a ver un 360, right? And see what's happening around the world and what are the necessities that brothers and sisters are in need. Yeah. También estoy de acuerdo, Marvin. Yo creo que esa perspectiva que a veces la gente tiene de nomás ver el dolor que está cerca de ellos o de sus propias personas, de solo los hispanos o solo los americanos, todo eso, viene de tener falta de perspectiva. Escuchas al mismo canal de noticias todo el tiempo, nunca sales fuera de allí, o nunca hablas con otras personas que son de otro lugar, de otro país, que tienen una historia o un background diferente al tuyo. Sí. Y allí es donde uno aprende. Y de allí puedes aprender a tener compasión por otra clase de problemas que no sean, que sean diferentes a los tuyos. Sí, sí. Sí, no, es increíble, la verdad. Creo de que la iglesia está cambiando y creo que todos nosotros, como Jackie siempre dice, no, we're in a wave and all of us want to get on top of the wave so we can all ride the wave. Pero creo que Dios está en el asunto y literalmente creo de que ustedes también están en la iglesia con un propósito en especial, ¿no? Vienen modelando de la manera que deberíamos hacer iglesia. Igualmente los hombres y las mujeres, pero al final del día, el propósito, yo siempre he creído que Dios no hace nada por error. Yo creo que había algo más allá, aún hablando un poco más de corazón. Me recuerdo el primer día que vos llegaste, pero realmente vos no hubieras llegado si ella no hubiera sido el vaso. She was she was the cup and you were the water. Yeah. Pero sin ella, y aún creo que we could go deeper, sin Asael, que me recuerdo cuando conocí a Asael por primera vez, I was like, who is this dude?
Asael trajo a Marjorie a la mesa y Marjorie, yo me recuerdo cuando vos llegaste. Sí. Y ahora Marjorie viene ahí y la verdad es que yo no considero que son errores. I don't think God makes any mistakes. Yo considero que Dios tiene un plan específico para todas las personas que están en la iglesia. Simplemente cada día tenemos que preguntarle, God, what do you want me to do? Sí. Every Sunday that we wake up is like, God, what do you want me today? Put me in, coach. O simplemente creen de que Dios las pone en un lugar simplemente para que pierdan el tiempo. Yeah. No, yo creo que ahora que los recuerdas cómo nosotros los llegamos a conocer, it's funny porque yo fui cristiana o llegué a la iglesia, como te digo, desde los 12 años. Y yo y Marjorie crecimos en el mismo pueblo de 2,000 personas. O sea, pueblo chiquito, pequeñito. Y Marjorie y yo vivíamos a 2 casas de separación. O sea, éramos vecinas. Sí. Y desde pequeñas. Desde pequeñas, sí. Y teníamos... ¿Quién se robaba el internet? Yo... por allá. Yo iba a la casa de ella a hacer su internet porque yo no tenía. So, para mí fue ver la mano de Dios, de ver cómo yo y Marjorie hemos tenido una infancia, como crecimos similares. Fuimos a la misma escuela, las 2 éramos hispanas, de Centroamérica, todo eso. Y mi camino comenzó desde más pequeña edad, pero Dios tenía un plan para Marjorie. Sí. Y yo nunca invité a Marjorie a la iglesia. Aunque yo iba a una iglesia pentecostal allí, pero nunca tuve el valor de decirle, Marjorie, vamos a la iglesia. Pero de que ver que Dios encontró a Marjorie y aún la usó a ella para poder traerme a conocer a una comunidad como Espíritu Santo, eso solo lo hace Dios. Yeah. No doubt. Yeah, it's insane. I'm just pumped to see what God wants to do. Para ir finalizando, muchachas, ¿hay algo que le gustaría dejarles saber al público que nos va a estar viendo? Algo específico, sea algo de relacionado con Dios o algo, una palabra de motivación o una palabra que realmente llegue al corazón de que nos va a ver y lo va a oír. ¿Qué le gustaría decir? Yo quisiera decirles que no importa de dónde nos estén viendo, no importa en dónde estén en sus vidas, como estaba diciendo anteriormente, Dios está ahí. Dios es ese constante que siempre está ahí. Sí. ¿Y vos, Merlin? Mi consejo sería que si tú no tienes una comunidad donde tú puedas aprender y hacer preguntas que importan, que le pidas a Dios, y Dios yo creo que Dios nos guía a cada uno, y que encuentres una comunidad donde tú te sientas confortable y donde puedas acercarte a Dios. Y creo que eso puede ser uno de los pasos más importantes que alguien puede hacer. Sí. Muy bien. Yo creo que para finalizar, yo creo que la importancia del ser humano es poder marcar el mundo, ¿no? Fuimos diseñados para hacer la diferencia, y la importancia y la pregunta para ir finalizando es, ¿para qué fuimos diseñados y qué deseamos que diga en nuestra lápida el último día de que realmente estemos en la tierra? That is the biggest question. The girl that was always afraid, the girl that always doubted herself, o la mujer que la mujer y el hombre, a pesar que tenían miedo, seguían plantando esos árboles, ¿no? Haciendo esas cosas, marcando la diferencia. Creo que Dios nos ha llamado a hacer eso hoy en día. Y estoy sumamente contento. Gracias por venir a las 2. Las aprecio y las quiero. Gracias, Marvin. Creo que aprendo de ustedes simplemente sentándonos aquí.